Hola compatriotas, que aman a Dios, a sus familias y a su país. Bienvenidos una vez más a mi canal, donde hablamos sin pelos en la lengua y sin miedo a la verdad. Compatriotas, es de no creer. Este gobierno, además de defender delincuentes, parece haberse convertido en su socio. La Fiscalía General de la Nación ratificó que la investigación de Noticias Caracol es cierta. Los documentos y archivos incautados a alias Calarcá, jefe de una de las disidencias de las FARC, son auténticos. En esos archivos se habla de un plan perverso, un supuesto pacto de no agresión entre altos funcionarios del gobierno Petro y esta estructura armada. Según los testimonios y comunicaciones, les habrían entregado frecuencias del ejército para que estuvieran al tanto de las operaciones militares. Además, se menciona el fortalecimiento de estas disidencias y hasta contactos para evitar choques directos con la fuerza pública. Y lo más grave es que la propia Fiscalía le ha exigido al gobierno que reactive las órdenes de captura contra estos cabecillas, porque la paz total no puede ser un cheque en blanco para delinquir. Y aquí viene lo más indignante. Alias Calarcá ya había sido capturado con las manos en la masa. Fue en julio de 2024, en un retén en Anorí, Antioquia. Lo detuvieron en vehículos blindados de la Unidad Nacional de Protección que el propio gobierno les había facilitado. En esa caravana llevaban armamento, dinero en efectivo y hasta un menor de edad reclutado. Sin embargo, tanto la Fiscalía como el gobierno corrieron a liberarlos, tratándolos como gestores de paz. En una entrevista con el diario El Espectador en su edición del fin de semana, la fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó que la información hallada en los computadores incautados a alias Calarcá y a varios de sus hombres más cercanos es de suma gravedad, por lo que le pidió al gobierno reactivar las órdenes de captura en contra de ese jefe de disidencias suspendidas por el proceso de paz con esa organización. Pablo. Catalina, la fiscal general también aseguró que los investigadores lograron corroborar que entre la información incautada habría evidencia de las presuntas alianzas entre grupos de disidencias con altos funcionarios del Estado, específicamente un general de la República y el ex jefe de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia. La funcionaria aseguró que los hallazgos de la unidad investigativa de Noticias Caracol fueron clave precisamente para avanzar en este proceso. En su entrevista con el diario El Espectador este fin de semana, la fiscal general Luz Adriana Camargo aseguró que tras 4 meses de investigación se logró corroborar la veracidad y gravedad del contenido de los dispositivos electrónicos incautados a alias Calarcá y sus hombres en un retén a mediados de 2024. Información que fue revelada a finales del año pasado por Noticias Caracol. En los archivos hay chats. En la entrevista, la fiscal Camargo asegura que el contenido de los dispositivos incautados es uno de los motivos para solicitar la reactivación de la orden de captura contra alias Calarcá y para abrir una investigación que avanza en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema en contra de 2 altos funcionarios del Estado, el general Juan Miguel Huertas y el ex jefe de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía. Sí, exactamente lo que se refiere a reiterar la solicitud de que se levante la orden de captura tiene que ver con hallazgos, con cosas que pudimos ratificar de la información que reposaba en los computadores y en los teléfonos celulares que fueron incautados cuando se hizo esa caravana, que fue la que deja un poco lo que sale en el canal Caracol, que sobre eso no se había trabajado, que tenía que ver con las relaciones del grupo con un general y con una persona de la Dirección Nacional de Inteligencia, que es una investigación que estamos trabajando en la delegada ante la Corte. Según Camargo, los investigadores de la Fiscalía volvieron a examinar la información de los dispositivos y encontraron que Calarcá y el grupo de disidencias que lidera aprovecharon el proceso de negociación con el gobierno para cometer graves crímenes. Nosotros volvimos a hacer la extracción de toda esa información y efectivamente pudimos comprobar que hay hechos muy graves asociados con alias Calarcá, que de hecho algunos de ellos fueron revelados por ese medio de comunicación en ese informe especial y que nosotros hemos podido corroborar que son ciertos, que tienen que ver con hechos de homicidios que habría encargado y que pues resultan conductas muy muy graves como para estar sentado en una mesa de negociación con una suspensión de orden de captura. En eso se fundamenta esa petición. Compatriotas, la pregunta que muchos nos hacemos es: ¿por qué el gobierno se preocupó tanto por soltar rápido a Calarcá? Este proceso de paz ha servido, hasta ahora,
para que los grupos armados se fortalezcan, se muevan con libertad y aprovechen la flexibilidad del gobierno. Mientras tanto, la violencia no para y los colombianos seguimos sufriendo las consecuencias. Recordemos en el debate de la Cámara cómo la congresista Catherine Jubinao explica cómo este gobierno protege a este delincuente. Atentos. El presidente Petro no solamente le concede inmediatamente estatus político a un grupo narcoterrorista que se acababa de conformar, sino que, ojo, aquí hay una estrategia militar y yo quiero que el ministro de Defensa nos dé la explicación de esto porque es así. De 10 bombardeos que se han realizado durante este gobierno, el único blanco es Mordisco. Julio 24 de 2024, bombardeo en un territorio en Argelia, Cauca, donde se enfrentaba Mordisco con el ELN. ¿Qué hizo la fuerza pública? Bombardear a Mordisco. Octubre de 2024 en el Castillo Meta, en donde se enfrentan Mordisco, la Segunda Marquetalia, el ELN y el Clan del Golfo y la fuerza pública solo bombardeó a Mordisco. Abril 25 de 2025 en Argelia, Cauca, se enfrentan Mordisco, la Segunda Marquetalia, el ELN y el Clan del Golfo. Oh, sorpresa, solo bombardearon a Mordisco. Agosto 24 de 2025, en el retorno Guaviare, se enfrentan Mordisco y Calarcá. Oh, sorpresa, solo bombardearon a Mordisco. Octubre 1 de 2025, en Puerto Santander, Amazonas, se enfrentan Mordisco y Calarcá. Solo bombardearon a Mordisco. Y noviembre 13 de 2025, en Puerto Rondón, Arauca, en donde se enfrentan Mordisco y el ELN, solo bombardearon a Mordisco. Los otros 3 bombardeos fueron contra el Clan del Golfo. Entonces yo le quiero preguntar a Gustavo Petro y al ministro de Defensa, ¿por qué Calarcá es el consentido? ¿Por qué Calarcá es tan afortunado? Nunca hay una acción de la fuerza pública contra Calarcá. Y de hecho, expertos en seguridad están tejiendo hipótesis de que de manera voluntaria o involuntaria, la acción de la fuerza pública le estaría permitiendo a Calarcá fortalecerse. 3 hipótesis. Pacificación por hegemonía, que consiste en que una facción se impone porque el Estado lo permite, produce una justicia paralela, un control criminal y una falsa estabilidad con altos costos humanos y territoriales. Segunda hipótesis de por qué cuidan tanto a Mordisco. Distorsión operativa desde el gobierno. Claro, porque es que, ¿por qué cuidan tanto a Calarcá? Porque es que Calarcá infiltró a este gobierno, infiltró al ejército, infiltró a la Dirección Nacional de Inteligencia e infiltró a la Unidad Nacional de Protección. Entonces, las decisiones de la fuerza pública pudieron ser manipuladas desde adentro, guiadas por Calarcá, construyendo una ventaja territorial desde adentro del Estado. Gravísimo, gravísimo. Se parece mucho a cuando los paramilitares infiltraron el Estado. Y la última hipótesis de por qué a Calarcá no le tocan un pelo, ni con el pétalo de una rosa lo tocan, es por negligencia e ineptitud, que seguramente bastante de eso hay. El caos, la descoordinación y una inteligencia debilitada crean ventajas criminales. En la paz total no hay plan, no hay método, solo hay improvisación y traición de agentes de la misma fuerza pública y de la misma institucionalidad que le están entregando información a Calarcá y que voluntaria o involuntariamente le está permitiendo a Calarcá obtener ventajas operacionales. Si esto no es de lo más grave que hemos visto en este gobierno, yo no sé qué será. Regálame un minuto para terminar, presidente, por favor. Tiene 2 minutos, representante Jubinao. Así que, presidente Petro, cuando usted le venga a decir a la ciudadanía y a este país que es que al ELN, a Calarcá y a esa taracamada de bandidos, usted les tiene que extender una mano amable, porque es que hay que ver cómo le habla Gustavo Petro a los empresarios, por ejemplo, y a los criminales. Con los empresarios honestos de este país no hay diálogo. A ellos sí les dicen asesinos, neoliberales, fascistas, vampiros, neonazis.
le tiene que hablar al ELN y a Calarcá, ahí sí el presidente les dice: hermanos, hermanas, por favor, ayuden, cooperen, hagan la paz. Cínico, hipócrita, presidente Petro, la manera como usted trata a las personas que están en la legalidad, trabajando, construyendo país, generando empleo, generando riqueza, y la manera, en cambio, en la que usted trata a los narcoterroristas de este país, que han crecido y que se han fortalecido gracias a usted. ¿Qué tan responsable se siente usted políticamente del desastre del orden público que está en el país? No, yo me siento orgulloso de haber trabajado por la paz en Colombia. También recordemos, cuando Paloma Valencia dejó en evidencia que la paz total es un salvoconducto total para delinquir, y como el vendepatria de Pedro Sánchez es cómplice de esta alcahuetería. Atentos. Imagínense que un buen soldado de este país venía haciendo seguimientos de inteligencia y tenía una operación para capturar cabecillas que trabajaban con Calarcá. Y da el golpe y, oh sorpresa, 7 cabecillas, incluyendo a Calarcá. Porque adivine quién, ¿qué le pasó al general que organizó este operativo que dio lugar a la captura de Calarcá y los 7 angelitos? Lo sacaron, lo dieron de baja en el gobierno del cambio porque se había atravesado y había capturado a Calarcá y a los violentos. Oiga, senador Pinto, ¿me está oyendo lo que le digo? El premio para quien hizo la operación más importante de captura de narcotraficantes fue que lo echaron de la fuerza pública colombiana. Viene una cosa que es absolutamente impresionante. Venían con armas, no propiamente con papeles. Los gestores de paz andaban armados y bien armados. Andaban con oro, que por supuesto era ilegal. Y no solamente tenían oro, sino que tenían un menor reclutado ahí sentado en el carro. Ojo pues, y la plata en efectivo, además del oro. Y no solamente venían gestores de paz, venían también otros cabecillas. ¿Quiénes venían en ese carro? Ah, bueno, pero entonces viene una cosa muy interesante, y es que el presidente Petro sale al día siguiente de esta operación y le dice al país: no señor, los delincuentes permanecen capturados. Ahí lo dijo. Y le tocó salir al gobernador de Antioquia a desmentir, porque resulta que la fiscal general de la nación y el gobierno nacional salió corriendo a que liberaran a los narcotraficantes. Póngame atención a esto. ¿Y quién era la gente buena que venía en estos carros? Bueno, venía nada más ni nada menos que el cabecilla Calarcá, que ese es el jefe de las disidencias del Estado Mayor. Venía Ramiro, comandante de una subestructura. Venía Urias, otro cabecilla. Venía Erika. ¿Sabe quién es Erika, que la liberaron ese día? La reina de la extorsión, que asesina y extorsiona a los caqueteños todos los días. Le llaman la reina de la extorsión. La liberó el gobierno Petro. Y entonces empezaron a procesar unos que habían quedado. Una señora María Alejandra Ojeda, del Estado Mayor. Otro Oliver, también. Un cabecilla del Frente Raúl Reyes. Edgar Firu, que era el líder de las disidencias del Frente 36, el famoso Frente 36, tan violento allá en Antioquia, mi querido senador Blanco. Y entonces la fiscal le preguntan: pero señora fiscal, ¿cómo es que usted está liberando a esta gente? Y mire lo que contesta la fiscal. Los hechos que dieron lugar a su aprehensión en ese retén militar no dan lugar a proceder del mismo modo, porque nosotros ahí no estábamos frente a delitos de lesa humanidad, graves infracciones al derecho internacional humanitario. Sí. Oiga pues,
que ahí no se estaba atentando contra el derecho internacional humanitario. Debo yo ser muy ignorante de creer que el reclutamiento de menores viola el derecho internacional humanitario. Debo yo ser muy ignorante en creer que uno montar narcoterroristas armados, llenos de plata, en los carros de la UNP pagados por los contribuyentes colombianos era grave. Debo ser muy ignorante, porque imagínense que la fiscal decidió salir corriendo a sacarlos. Y fíjese que dijo una cosa muy bella. El gobierno inmediatamente supo que habían quedado 3 presos, querido presidente Chacón. ¿Sabe qué dijo? Hay que correrle, sáquenles inmediatamente un decreto para nombrar los gestores de paz. No vaya y sea que nos los metan en la cárcel. Citicos, vida mía. Y efectivamente empezaron a moverse y sacaron un decreto donde los designaron gestores de paz para lograr la impunidad de los criminales que habían sido aprehendidos en Anorí. Oiga pues, entonces uno dice, este gobierno prometió la paz total y cumple, ¿no? La impunidad y las promesas de campaña se le cumplen a los narcotraficantes y a los guerrilleros. Señor ministro, y usted le dijo a este país, la paz total no es un salvoconducto para delinquir. O nosotros estamos equivocados o usted está equivocado. Porque yo le cuento una cosa, esa gente iba en esos carros, con armas, con tráfico de oro, con un niño reclutado y los dejaron ir. Si eso no es un salvoconducto para delinquir, no lo entendemos. Y cuando la Fiscalía General de la Nación ha sacado una resolución en la que dice que ni siquiera se pueden capturar en situaciones de flagrancia, la paz total es un salvoconducto para delinquir. ¿Qué tan responsable se siente usted políticamente del desastre del orden público que está en el país? No, yo me siento orgulloso de haber trabajado por la paz en Colombia. Y ojo, compatriotas, el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, amigo de las guerrillas, ha dicho más de una vez que va a seguir con estas porquerías del proceso de paz. Ahora les voy a recordar cómo Paloma Valencia expone a este personaje que no trabaja. Solo se la pasa reuniéndose con personajes cuestionables. Y nos dice cómo un agente en solo un año pasó a ser director de inteligencia. Y la reintegración de un general polémico. Mejor acá el video, atentos. El senador Cepeda aparece en todas estas fotos, ¿sí? Siempre que uno ve las cabezas de las estructuras narcoterroristas, aparece el abrazado. Es una cosa que hasta curiosa, ¿no? Está curiosa, que vale la pena que el país se empiece a notar. Peligrosa también, sí señor. Pero entonces aquí sí viene la pregunta del millón. Iván Velázquez, íntimo amigo del senador Cepeda. Yo no sé quién es jefe de quién, pero sí son íntimos y han trabajado juntos y tienen una relación muy intensa de admiración que se declaran cada vez que los veíamos aquí en el Congreso, todos lo vimos. Eso es amor total en vez de paz total. Pues bueno, el ministro Iván Velázquez se rodeó de esta gente que vino a apoyar a Petro. Mazo se volvió asesor del despacho. Oiga, y era el encargado de los temas de inteligencia para asesorar al ministro. Mire qué bien ubicadito quedó Mazo. Wilmar Mejía. Oiga, este es la carrera meteórica. Es que ni la que se robó los títulos de universidad tuvo esto. ¿Cómo es que se llama? La Guerrero. No, ni la Guerrero, senadora Paola. Este señor entró de agente en el 2024. Oiga, y en el 2025 se vuelve director de inteligencia en la DNI. Eso es una cosa, querido presidente Chacón, bien interesante. Usted entra a esa gente un año y se vuelve director. Fíjese, eso es tener contactos, lo que llaman, ¿no? Y, por supuesto, el general Huertas, que lo iban a nombrar comandante de la fuerza del ejército, pero terminó en un carguito, dicen, comandante de personal del ejército. Oiga, mire, sigamos aquí adelante. Esta era la plana mayor de Iván Velázquez. Miren esto. Huertas, que entra, que lo reintegran, había sido sacado en el gobierno anterior por informaciones de las agencias de inteligencia internacionales de sus vínculos con los grupos narcoterroristas. Y entonces lo reincorporan. Oiga, y las agencias de inteligencia van y buscan al presidente y le dicen no lo puede nombrar comandante del ejército.
porque este señor tiene unas cosas bien extrañas y mucho ruido. Pero Petro dice, no señor, esto es gente buena. Y efectivamente lo nombran. ¿Qué pasa? Lo nombran comandante de personal. Yo quiero que todo el mundo entienda qué hace el comandante de personal del ejército. Les voy a leer solo la primera función para no aburrirlos. Manejo del reclutamiento, asignaciones, ascensos, traslados, retiros. Es decir, esta era la persona que decidía la continuidad de los hombres y mujeres de la fuerza pública. Y atención, queridos ciudadanos, porque esto que viene es verdaderamente escalofriante. ¿Por qué decide el presidente Petro dejarlo? Y aquí está la declaración de Wilmar Mejía, el que les digo que hizo esa carrera meteórica de agente, en un año se convuelve en director. Y miren la confesión que hace este señor Mejía. Esa relación con Huertas, el ministro de esto, y esa confianza que usted narra que se fue cimentando con el general Huertas, ¿es lo que le permite a usted recomendarle al presidente que nombre y que reintegre al general Huertas? No, lo del general Huertas fue totalmente distinto y creo que el presidente fue claro. En algún momento el presidente quiso retornar, seguramente por alguna situación que él conversó directamente con el general, no lo tengo claro, quiso reintegrarlo, y cuando lo iba a hacer, alguien como que puso el palo en la rueda y como que frenó esa decisión. Y no solo la frena de manera, digamos, como lo digo, no solo y además la frena, creo que es la expresión, y además la frenan a través de una agencia que el presidente referenció. El presidente dice, me reuní con una agencia, la agencia me entrega una información, da cuenta de unos temas que señalaban al general con algunos temas aparentemente irregulares, recibe la información y ya posteriormente, pero ese hecho ya era cuando yo soy agente de inteligencia, ya posteriormente se me pregunta sobre el tema, yo comienzo como a mirar qué era lo que estaba pasando y con documentación oficial logro demostrar que la información que había recibido el presidente no correspondía con la realidad que le estaban presentando. El presidente recoge la información, se queda con ella y se demora, no sé, como 4 o 5 meses en tomar la decisión. Pero director, ¿es usted quien le pide al presidente Petro reintegrarlo? Yo lo dije el domingo, contribuí en su reintegro. Bueno, mire, esto es una cosa muy impresionante que yo creo que el país tiene que entender claritico. Al presidente de una agencia internacional, senadora Soledad, le cuenta que Huertas está metido en cosas muy extrañas. Y el presidente acude a su nuevo y flamante director de inteligencia, este señor Wilmar Mejía, que como les digo, es más eficaz que la Guerrero, de agente pasó a director en un año. Y el señor dice, no, las agencias internacionales están confundidas. Yo entregué los nuevos informes donde se probaba que Huertas era divino, era una belleza, se podía reintegrar. ¿Sabe por qué? Porque Wilmar trabajaba con el general Huertas. Y entonces viene lo siguiente, que es bastante complicado. Mejía, que es el otro que se unió a la campaña Petro, también dedicado a incidir en la salida y entrada de oficiales de la fuerza pública. Siguiente, Mazo, también, oiga, qué casualidad, todos los generales que se unieron a Petro en esa reunión donde estaba el senador Cepeda terminaron vinculados a decidir quiénes ascendían y quiénes salían de la fuerza pública. Mire qué bello. Senador Vives, ¿qué le parece? Esta gente que había salido y que habían sacado por vínculos con el narcotráfico empieza a decidir la suerte de los hombres y mujeres de la fuerza pública. Siguiente. Y miren, esto no fue un chiste, señores, señoras.
Durante el gobierno Petro viene la depuración más drástica que se haya hecho de la oficialidad de la Fuerza Pública de Colombia. Senador Pinto, nos sacaron entre 2021 y 2024 17 mayores generales y 20 mayores generales de la policía, llegando a bajos históricos. Imagínense, el ejército, los mayores generales en el 2023 quedó con 5. Miren, cuando teníamos 24 normalmente, 5 dejaron. ¿Quiénes? Las fichas de las disidencias de las FARC que estaban decidiendo el futuro de los hombres y mujeres de la fuerza pública. Y mire lo que pasó en la policía. La misma cosa. Nos sacaron 20 mayores generales de la policía, pasando de un promedio de 38, 40 a dejarnos en 17, senador Chacón. ¿Y quiénes estaban detrás de todas estas bajas? Los generales retirados, reintegrados por el gobierno, que eran fichas de las disidencias. Ojo pues, porque miren lo que pasó con los coroneles. Los coroneles de la policía también llegan a los bajos históricos. Los coroneles del ejército en el 2023 es que quedaron 357. No había habido una cifra más baja. Miren esas cifras. Son una locura. Acabaron con la oficialidad de la fuerza pública. ¡Qué vergüenza! Miren los coroneles de la Fuerza Aérea. Y por supuesto, uno se pregunta, ¿a quién sería que sacaron los que trabajaban con las disidencias de las FARC? Compatriotas, compartan este video si quieren que más gente conozca la verdad. No se olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún análisis sin censura. Gracias por estar aquí. Compatriotas, que Dios los bendiga. Bendiga a Colombia. Gracias. Hasta pronto.